En el laberinto de la geografía política, donde las fronteras definen naciones y las líneas en un mapa dictan la vida de millones de personas, a veces encontramos anomalías que parecen desafiar toda lógica. Son fronteras tan extrañas y enrevesadas que no pueden ser explicadas por una simple línea recta o una barrera natural. En su lugar, son el resultado de siglos de historia, tratados medievales olvidados, conflictos caprichosos o decisiones coloniales apresuradas. Estas fronteras no son solo curiosidades en un atlas, sino realidades complejas que dan forma a la vida diaria de las comunidades que las habitan, obligándolas a convivir en un mosaico de soberanía que parece un error del mapa. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Barle-Nassau y Barle-Hertog, un mosaico en la nube. Probablemente la frontera más surrealista de todas se encuentra entre los Países Bajos y Bélgica, en una región que alberga a los pueblos de Barle-Nassau y Barle-Hertog. A simple vista, parecen ser una sola comunidad pacífica, pero bajo la superficie, su geografía es un laberinto de 22 enclaves belgas dentro de los Países Bajos. Para añadir aún más complejidad, dentro de estos enclaves belgas hay a su vez 6 enclaves holandeses. La frontera no se detiene en las calles, sino que serpentea a través de jardines, casas, tiendas e incluso cafés. La historia de esta intrincada red de soberanía se remonta a la Edad Media, específicamente al siglo XII. En aquel entonces, las tierras de la región fueron divididas entre la familia de los Nassau, que gobernaba la parte holandesa, y la familia de los Hertog, que controlaba la parte belga. Esta división feudal de parcelas de tierra, en lugar de una línea fronteriza clara, se mantuvo a lo largo de los siglos, sobreviviendo a las guerras, los cambios políticos y la creación de los estados modernos de Bélgica y los Países Bajos en el siglo XIX. La frontera se oficializó en 1843, pero en lugar de simplificar el mapa, se optó por respetar las antiguas divisiones feudales. Vivir en Barle es una experiencia única. Un habitante puede entrar en una tienda en los Países Bajos, caminar hasta el mostrador para pagar y encontrarse de repente en Bélgica. Para que los residentes sepan dónde se encuentran, se trazaron líneas blancas en las calles y se colocaron postes fronterizos en los bordes de los edificios. Las casas, si la frontera las atraviesa, tienen 2 números, uno de cada país. Incluso la infraestructura es doble: 2 sistemas de correos, 2 redes de electricidad y hasta la introducción del euro, 2 monedas diferentes. A pesar de la complejidad, la cooperación entre los 2 municipios es ejemplar, y los habitantes han encontrado formas ingeniosas de vivir con esta curiosa realidad, demostrando que el espíritu de comunidad puede prevalecer sobre cualquier frontera, por extraña que sea. El Peñón de Vélez de la Gomera, la frontera más corta del mundo. En la costa de Marruecos, hay un trozo de España que tiene la distinción de albergar la frontera terrestre más corta del mundo. El Peñón de Vélez de la Gomera, un islote rocoso, que fue una isla hasta 1934, se encuentra a tan solo 85 metros de la costa africana. Un terremoto en ese año creó una franja de arena que unió el peñón al continente, transformándolo de una isla a una península y creando la frontera terrestre más inusual. La historia del Peñón es una saga de conquista y reconquista. Fue capturado por España en 1508, perdido y recuperado en 1554. Desde entonces ha permanecido bajo soberanía española, sirviendo como una pequeña guarnición militar. La frontera es simplemente una barrera de alambre de púas que se extiende a lo largo de los 25 metros de ancho de la franja de arena. A pesar de su pequeñez, la frontera es una realidad geopolítica que es patrullada por la Guardia Civil Española. La vida en el Peñón es solitaria y rigurosa. Un pequeño destacamento militar rota en el lugar, y su principal conexión con el resto del mundo es a través de botes o helicópteros. Este pequeño pedazo de tierra es un testimonio de la perseverancia de las fronteras históricas, que a veces se mantienen a pesar de su aparente insignificancia. Es una frontera tan pequeña que se puede ver de un vistazo, pero que tiene un peso histórico y político considerable. Un recordatorio de que incluso las más diminutas divisiones pueden tener una larga y compleja historia. Bir Tawil, la tierra de nadie. Las fronteras no solo son extrañas cuando son enclaves o penínsulas, sino también cuando simplemente no existen.
Bir Tawil es una zona de desierto de 2060 kilómetros cuadrados en la frontera entre Egipto y Sudán, que no es reclamada por ningún país. Es una de las pocas tierras de nadie que quedan en el planeta. La razón de esta peculiaridad se encuentra en una disputa fronteriza que se remonta a la era colonial británica. En 1899, los británicos establecieron una frontera política que colocaba a Bir Tawil bajo control de Sudán y el adyacente Triángulo de Al-Ayeb bajo control de Egipto. En 1902, los británicos trazaron una segunda frontera administrativa que colocaba a Bir Tawil con Egipto y el Triángulo de Al-Ayeb con Sudán, con la intención de reflejar la realidad tribal de la zona. Cuando Sudán obtuvo su independencia, reclamó la frontera de 1899, mientras que Egipto reclamó la de 1902. El resultado fue que ambos países reclamaron el Triángulo de Al-Ayeb, una zona estratégica y rica en recursos, pero ninguno reclamó la desolada Bir Tawil. Como Bir Tawil es un desierto sin valor aparente, se convirtió en una tierra de nadie, un vacío en el mapa que ambos países evitan. Bir Tawil es un fascinante ejemplo de cómo la geopolítica puede crear espacios de soberanía inexistente. Aunque varias personas han intentado reclamarla como su propio principado, ninguno ha sido reconocido por la comunidad internacional. Esta tierra de nadie es un reflejo de una disputa más grande, una de las muchas cicatrices dejadas por las divisiones coloniales que aún hoy día persisten en los mapas del mundo. La isla de los Faisanes, un condominio de 6 meses. Entre España y Francia, en el río Bidasoa, se encuentra una pequeña isla llamada la Isla de los Faisanes. Aunque su nombre evoca una tierra de aves exóticas, su verdadera peculiaridad reside en su estatus legal. La isla es un condominio, un territorio que es administrado conjuntamente por 2 países, pero con una singularidad única. La soberanía de la isla cambia cada 6 meses. De febrero a julio pertenece a España y de agosto a enero a Francia. Esta tradición se estableció en el Tratado de los Pirineos de 1659, un acuerdo que puso fin a la Guerra de los 30 años y que selló la paz con un matrimonio real. La isla fue el lugar donde se firmó el tratado y se llevó a cabo el intercambio de prisioneros. El acuerdo de soberanía compartida fue una forma de garantizar un territorio neutral para las futuras reuniones entre los monarcas y las delegaciones de ambos países. Hoy en día, la isla está deshabitada y no se permite el acceso al público. La administración semestral es en gran parte ceremonial, con los alcaldes de Irún, España, y Hendaya, Francia, reuniéndose en la isla para transferir la custodia del territorio. La isla de los Faisanes es un hermoso símbolo de la paz y la cooperación. Su existencia nos recuerda que, incluso después de un conflicto prolongado, las naciones pueden encontrar un terreno común. Es una frontera tan pacífica y peculiar que su historia es un modelo de diplomacia y entendimiento mutuo. Su pequeño tamaño y su cambio de soberanía regular la convierten en una de las fronteras más románticas y únicas del planeta. Dale like, suscríbete y comparte. Jibia, un enclave español en Francia. Los enclaves, territorios completamente rodeados por otro país, son otra categoría de fronteras extrañas. Uno de los ejemplos más notables es Jibia, un pequeño pueblo español enclavado en la región francesa de los Pirineos Orientales. Para llegar a Jibia desde España, se debe cruzar un pequeño tramo de territorio francés. El pueblo es una anomalía de la historia, con una población de poco más de 1.500 habitantes. El origen de este enclave se encuentra en el Tratado de los Pirineos de 1659. En el tratado, España cedió a Francia 33 pueblos de la comarca de la Cerdaña. Sin embargo, Jibia, por su estatus de villa en lugar de pueblo, fue excluida del acuerdo y se mantuvo bajo soberanía española. Durante los siglos siguientes, el pueblo se mantuvo aislado, un bastión de la cultura y la lengua españolas en medio de territorio francés. Hoy en día, la frontera alrededor de Jibia es en su mayoría invisible, gracias al espacio Schengen. Sin embargo, la singularidad de su geografía sigue siendo un factor importante en la vida de sus habitantes. Los servicios básicos, la atención médica y el suministro de bienes provienen en gran parte de España,
pero la vida diaria está entrelazada con la de sus vecinos franceses. Gibeah es un recordatorio vivo de cómo los detalles históricos pueden tener consecuencias geográficas duraderas, creando una frontera que es a la vez una barrera física y una conexión cultural entre dos naciones. El corredor de Caprivi, un capricho colonial. Las fronteras no siempre son el resultado de conflictos locales, sino de ambiciones imperiales. El corredor de Caprivi, una estrecha franja de tierra de 450 kilómetros de largo en el noreste de Namibia, es un ejemplo perfecto de ello. Este corredor conecta el cuerpo principal de Namibia con el río Zambeze, permitiendo el acceso a una de las vías fluviales más importantes del sur de África. La existencia de este corredor se debe a un acuerdo entre el Imperio Alemán y el Imperio Británico en 1890. El canciller alemán Leo von Caprivi negoció el acceso a un río navegable que pudiera servir como ruta de transporte hacia el este de África, una ambición que nunca se materializó. El resultado fue un capricho colonial que creó una frontera antinatural, una línea recta que divide a varias tribus y comunidades que históricamente estaban unidas. Nahua y Madha, enclaves dentro de enclaves. Para llevar la complejidad de los enclaves al siguiente nivel, debemos viajar a la frontera entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Aquí encontramos un territorio omaní llamado Madha, que está completamente rodeado por los Emiratos Árabes Unidos. Este es un enclave, pero la historia no termina aquí. Dentro del enclave de Madha hay un pequeño pueblo de los Emiratos Árabes Unidos llamado Nahua. Este es un enclave dentro de un enclave. El origen de esta situación es tan complejo como su geografía. Se remonta a las disputas territoriales entre los jeques locales antes de la creación de los estados modernos. Estos acuerdos, a menudo verbales y basados en la lealtad tribal, crearon un mosaico de territorios que se mantuvieron cuando se trazaron las fronteras oficiales. En el caso de Madha, los habitantes de la zona juraron lealtad a Omán, mientras que los habitantes de Nahua hicieron lo propio con la familia real de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Estas fronteras son mucho más que simples líneas en un mapa. Son el legado de la historia, la política y la cultura que se manifiestan de la manera más extraña. Nos recuerdan que el mundo no es un conjunto de países perfectamente delimitados, sino un tapiz de historias entrelazadas, acuerdos olvidados y decisiones arbitrarias que han creado una geografía que, a veces, es tan fascinante como ilógica. Al final, las fronteras más extrañas del planeta no son un error, sino un reflejo de la compleja y a menudo caótica historia de la humanidad. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!